Se lo vamos a preguntar en concreto a Jorge González, que es director de Polar Express. Bienvenido, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es tan complicada esa distribución de una vacuna que requiere esos 80 grados bajo cero? ¿Vosotros, por ejemplo, estaríais preparados para poder colaborar? Bueno, pues exactamente no es tan complicado. O sea, no es que estuviéramos preparados, nosotros lo hacemos todos los días. Y no nosotros solamente, sino las empresas especializadas en este sector, que es la logística de elementos sensibles, pues lo hacemos habitualmente, pero lo hacemos habitualmente localmente, nacional o incluso en Europa o entre dos continentes. Jorge, pero entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud ha dicho hoy que no estamos preparados? O sea, vosotros, por ejemplo, o las empresas que trabajen como vosotros, ¿podrían asumir toda esa distribución? Vamos a ver, el problema no radica realmente en la logística hasta los países. El problema puede radicar más bien en lo que son las instituciones o llevar lo que es la dosificación, que es realmente la organización complicada, porque en la vacuna nosotros, vuelvo a repetir, no solamente nosotros, cualquier empresa de logística especializada lo está haciendo. O sea, nosotros recogemos, hoy por ejemplo, no sé, se habrá recogido el 80% de todo lo que hemos recogido en España o en el aeropuerto de un país a otro es a menos 80 grados. O sea, es una cosa que se hace habitualmente. El problema radica en que el volumen parece a priori bastante grande, pero la verdad es que 20 millones de dosis en contenedores como los que estamos viendo en pantalla, que puedan entrar unos 1.000, al final pues las cantidades son 10.000 contenedores viajando durante 6-7 meses. Eso realmente no es nada, porque una empresa de paquetería normal y corriente puede mover en una noche 100.000 clasificaciones de paquetes de este tipo en un solo país. Entonces ese no es el problema. El problema radica realmente cuando la vacuna llega al país de destino, que tiene que llegar a un punto concreto, que es en este caso en España es Madrid o Barcelona, el aeropuerto, y luego la distribución a partir de ahí, que no va a depender de los medios que tengan, porque los medios en todos los países hay, todos los países desarrollados hay empresas como esta, y es factible. El problema que hay yo creo que es la organización entre las empresas y la administración, pero poderse hacer se puede. Bien, es verdad que el almacenamiento ahora mismo no es posible, a no ser que sea con CO2 sólido, con hielo seco, pero que no representa ningún problema. En todos los países, en todas las grandes ciudades, en todas las ciudades pequeñas suele haber plantas de gases fabricando hielo seco para alimentar los contenedores. O sea, la realidad es que, no sé, entiendo que para nosotros debe de ser fácil porque lo hacemos todos los días, pero no representaría una proeza tan grande como para... A nivel mundial, por supuesto, claro, hacerlo de golpe en 183 países sería un problema. Nosotros hablamos de España, 20 millones de dosis a España durante 6 meses. No es un problema, no lo es. Bueno, pues es tranquilizador, su visión efectivamente de lo que hacen ustedes, nos viene a decir todos los días. Eso es lo que le quería preguntar. Cuéntenos cuál es el proceso que se sigue habitualmente, como es lógico, no todavía con la vacuna del coronavirus, pero el proceso que siguen ustedes habitualmente desde que llega un medicamento que tienen que repartir hasta que ese medicamento llega, por ejemplo, a los centros de salud. Mire, yo más bien le voy a contar cuál es el proceso que sigue, en este caso la farmacéutica, que es Pfizer, para desarrollar lo que ellos llaman el embalaje con el que lo van a enviar. Ellos lo que han hecho ha sido coger un embalaje que ya utilizan habitualmente, han hecho una validación que no es más que un test de comprobar el número de horas con una carga de hielo seco determinada y con unas temperaturas externas determinadas, calculan el número de horas máximo que dura el contenedor. Con eso ya sabemos los días de tránsito. Eso por un lado. Si el fabricante ya tiene eso previsto, ya tiene 5 días de tránsito de un contenedor como estos, puede llegar a cualquier lado del mundo, incluso sin reponer hielo seco en procesos intermedios, que bueno, que esto sería lo normal. En el proceso final, el aeropuerto final, se volvería a reponer hielo seco para hacer el transporte capilar. En todo caso, respondiendo ahora a la pregunta de cuál es el proceso, normalmente hay 2 formas, que es la distribución o el transporte. La distribución es un almacén en el que entran y salen productos pues a diario o semanalmente, o sea que están saliendo y entrando. Y eso está calificado, es una forma que tiene la ANMPS, la Agencia del Medicamento, con unas atribuciones determinadas. El transporte se realiza de punto a punto y no es más que en este tipo de contenedores, porque menos 80 grados hoy por hoy no se pueden conseguir dinámicamente en un vehículo.
Solamente se pueden conseguir con contenedores con este tipo de frío, que lo que utilizan es frío pasivo. Utilizan un elemento como el CO2 para que lo que hace es expulsa unas frigorías a menos 80 grados. Y lo que hacemos es cargar los contenedores en un punto. Todo esto tiene que estar documentado por la normativa de la Agencia del Medicamento y de Transportes, y tiene que estar todo trazado. Hay unos dispositivos que llevan un pequeño GPS que va marcando la trazabilidad y luego la temperatura. Entonces, cualquier incursión, ahí estamos viendo, por ejemplo, un congelador que funciona a menos 89. Ahora mismo a menos 89 grados posiblemente estaría a punto, hubiera saltado una alarma en los contenedores que nos diría que hay un problema, porque se ha subido por arriba la temperatura. Entonces, si esto se detecta, antes de que lleguen las vacunas al punto final, se da aviso y lo que se hacen es directamente vuelven otra vez al almacén central o se desechan. Esa es la garantía que hay y por eso se exige una trazabilidad. ¿Vale? Entonces, si no ha habido ninguna incidencia, pues cuando se entrega la medicación, se firman los documentos y luego las compañías que se dedican a ese tipo de transporte tienen que tener durante mínimo un año toda la trazabilidad documentada. Que esa es la garantía de que si un lote fallara o pasara algo, se podría revisar hacia atrás cuál pudiera haber sido la incidencia. Entonces, todo esto está súper legislado por varios, en este caso en España, bueno, a nivel mundial, tanto por transportes como por sanidad, como por la Agencia de Medicamento, y no tiene que haber problemas, es que no los va a haber. Es posible, yo calculo que pueden hacer alguna dispensa, porque sí que es verdad que para tantos volúmenes, pues es posible que tanto la IATA, la agencia de aviación, de carga de aviación, pues puede hacer alguna dispensa de tal manera que permitan más cantidad de hielo seco en los aviones, o que realmente a nivel distribución capilar, pues también en transportes permitan alguna dispensa para poder facilitar esto. Pero lo que es un reto, bueno, pues es un proyecto grande, las empresas especializadas se dedican a esto y es un proyecto que hay que llevar a cabo y bueno, y vamos con tiempo, o sea que yo creo que no va a haber problema. Pues insisto, es tranquilizador escucharle decir que se puede hacer esa distribución de la vacuna, que para la Organización Mundial de la Salud tiene tantas pegas, que se puede hacer además en condiciones de seguridad. Jorge González, que es el CEO de Polar Express, una de las compañías que estarían dispuestas, que podrían hacer esa labor. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.